A continuación, hablaremos del filósofo, político y economista inglés de origen escocés John Stuart Mill, quien es autor de El ensayo sobre la libertad, uno de los textos más esenciales hasta la época y en la filosofía política contemporánea, además uno de los más influyentes. Quizá el que mayor número de debate ha suscitado y en el que se defiende la libertad plena de pensamiento, expresión y acción del individuo con respecto al Estado. Cabe decir que este ensayo sobre la libertad es quizá una de las obras más importantes que escribió el autor. En este libro él expone ideas fundamentales sobre los límites de la libertad del individuo y la sociedad. Además, este pequeño volumen, cuya primera edición apareció en Londres en 1859, es probablemente el libro más célebre que nunca haya sido escrito acerca de el eterno problema de la libertad. En él se plantea el asunto de modo aparentemente tajante. Si la conducta de la persona no afecta a terceros, su libertad de pensamiento y acción deben ser completas. Gobierno, sociedad, religión, costumbre, tradición, moral, ley, ninguno de ellos tiene ningún derecho a interferir en la soberanía individual. Esta tesis, lógicamente, ha levantado controversias desde la fecha misma de su publicación y aún hoy se analiza este ensayo de John Stuart Mill y se sigue debatiendo sobre su significado para las sociedades democráticas contemporáneas. Recapitulando la información y del capítulo 1, hay que rescatar el concepto de la tiranía de las mayorías, dado que concibe Stuart Mill que ello puede transformarse propiamente lo que es un modelo democrático, en que la opinión de las mayorías eso sea impuesto sobre los demás. Entonces, en el capítulo 4 nos menciona algo que es de suma importancia: hasta qué punto la sociedad se fija como límite la interferencia con la esfera o la vida privada de los individuos. Por ejemplo, sobre sus sentimientos y sobre sus acciones el individuo es soberano. Entonces, no tiene la sociedad hasta ese punto un límite o una posibilidad de castigarlo, a menos de que esos vicios propiamente conlleven a la violación de una responsabilidad, en el caso, por ejemplo, de que sea padre de familia, o que sus vicios propiamente o sus acciones u omisiones sean contrarias o perjudiquen a alguien de esa comunidad, de la sociedad. Como ejemplo, Stuart Mill nos menciona a un alcohólico que dice que dado a su ebriedad, pues propiamente no se le puede juzgar. Simplemente la sociedad, de hecho, menciona el sistema educativo para que sea un aliciente a salir de ese problema y se le rectifique, pero más no para fijarle un adjetivo calificativo, así lo veo yo, o para perjudicarle. Pero en todo caso, si él, no por su vicio sobre él, sino con lo que ocasionaría su vicio, por ejemplo, si él tuviera una familia, ahí sí se le podría aplicar todo el peso de la ley, como lo menciona, se le podría castigar con severidad, dado a que sus mismas omisiones o sus desviaciones o vicios infligen contra la integridad o la vida de otras personas dentro de esa comunidad social. Entonces es el punto donde la sociedad sí puede entrar a reprimir al individuo propiamente. Entonces podemos recapitular y concatenar esta información en que en cuanto a la esfera privada, en cuanto a sus mismas vicios, virtudes o pasiones, el individuo tiene una propiedad, tiene soberanía sobre ello. Pero en la medida que estos vicios o que estas acciones no perjudiquen a la sociedad o a algún otro individuo dentro de esa sociedad, de ese círculo social, la sociedad no puede entrar como un mecanismo de coacción o de represión para reprender al individuo por sus acciones. Eso sería rescatable para entender por qué es posible el unir las acciones de los demás para obtener un fin mayor, que eso posteriormente se verá en el utilitarismo. En ese primer capítulo nos explica sobre las observaciones generales, explicando sobre las leyes morales y los principios de la moral, en la que las leyes morales se difieren en cuanto a su evidencia
y a la fuente que deriva de su autoridad. La moralidad dentro es una opción particular y no es de percepción directa, sino de la aplicación de la ley en caso individual, ya que los principios de la moral son evidentes a priori, ya que no requieren nada para su entendimiento, solo si no se entiende el significado de sus términos. Lo ve como una doctrina y con diferentes conceptos lo describe como la justicia, la injusticia, asimismo sobre la verdad y la falsedad, que son cuestiones de observación y experiencia como principios que han de servir como premisas de ciencia. Y mediante sus investigaciones en los efectos que han obtenido sobre las creencias morales del ser humano, refleja una ausencia del reconocimiento de su criterio, es decir, muestra una influencia de un criterio no reconocido y como un principio que ha tenido la participación de la formación de doctrinas morales. El utilitarismo también lo puede ver como una cuestión en la que diferentes instituciones se rehúsan a admitir que la felicidad en relación al utilitarismo es la más voluminosa y predominante de la moral, y se ha examinado con fundamentos racionales en la aceptación o repudio de la fórmula utilitaria, en lo que se puede mostrar y comprobar, ya que el utilitarismo es moral y se encarga del bien colectivo y cómo el individuo se desarrolla y lo aplica e interioriza dentro de un lado racional, marcando hacia el utilitarismo como la teoría de la felicidad. Normalmente cuando se escucha el término utilitarista, inevitablemente se asocia a una concepción hedonista. Debemos de recordar que fue Epicuro uno de los principales hitos en esa corriente filosófica en donde la vida humana, el propósito de la persona únicamente era satisfacer sus necesidades biológicas, en este sentido, buscar únicamente el placer. Sin embargo, se profundizó un poco más por parte de Epicuro al lograr que haya una equivalencia, haya un espacio neutral entre el placer meramente físico y la satisfacción intelectual. Dígase también una relación entre cuerpo y alma. Esta es una de las principales referencias que utiliza Stuart Mill para comenzar su crítica, en donde, como ya mencionamos anteriormente, se tilda inevitablemente al utilitarismo de un fin meramente superficial, cuando la verdadera crítica nace en que Smil sitúa al utilitarismo a un nivel más profundo. Para él, rebajar únicamente al hombre a su fin placentero es quitarle todos esos dotes que lo caracterizan. Dígase esta racionalidad moral. Para Stuart Mill, la felicidad es el fin máximo que puede aspirar la persona, y este no se llega si no es por medio de la comunidad, mediante una convivencia. Debemos de recordar también que esto fue gracias a un romanticismo de la racionalidad, no tanto como una serie de procesos, no una racionalidad pragmática, sino una racionalidad un tanto más humanista. Debemos de también enfatizar que John Stuart Mill habla de la libertad de ser feliz, siempre y cuando esta libertad no sea contraproducente, se pueda redireccionar al bien de la comunidad. Así es como se entiende en grandes rasgos el utilitarismo. La felicidad en cuanto no altere el orden establecido o que se puede establecer en una comunidad.